¿Ya te preguntaste alguna vez si es posible vivir una vida pensando que estamos pensando, pero en realidad simplemente nos estamos comportando como ovejas en un rebaño? Bienvenidos a Problemas Metafísicos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama dogmatismo religioso. Quédate para más informaciones. En la primera parte vamos a estar hablando de lo siguiente. ¿Cuál es la definición de dogmatismo? ¿Qué es un dogmatismo? Entonces tenemos, según la RAE, las siguientes definiciones. Presunción de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean tenidas por verdades incuestionables. Conjunto de las proposiciones que se tienen por principios innegables en una ciencia. Conjunto de todo lo que es dogmático en religión. Concepción filosófica opuesta al escepticismo, la cual considera la razón humana capaz del conocimiento de verdades absolutas. Entonces tenemos lo siguiente. La palabra dogmatismo está compuesta de dos partes. Una es dogma, que significa principio, pensamiento, concepto, verdad. Y el otro es ismo, que hace referencia a una doctrina o una corriente de pensamiento. Por ejemplo, tenemos cristianismo, islamismo, judaísmo. ¿Por qué? Porque son doctrinas, son corrientes de pensamientos basadas en un dogma, basadas en una verdad, en una proposición. Ejemplo, el cristianismo es la doctrina basada en Cristo. Ahora, cuando hablamos de dogmatismo religioso, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de verdades de fe incuestionables, o sea, creencias máximas, conceptos claves que sustentan una religión, que son la base de una doctrina, de una religión. Por lo que lleva a un deber del individuo que forma parte de esa doctrina o que promulga esa religión de suspender su criterio, su pensamiento, su raciocinio al respecto de ciertas partes o verdades que conforman la estructura de esa doctrina. No tendría sentido, ¿no? Un católico decir que es católico y no creer en la Santísima Trinidad, aunque no tenga sentido lógico, racional, que tres sean uno y uno sea tres. Pero forma parte de los dogmas, forma parte de las verdades del cristianismo, por lo tanto, no deben ser cuestionados. Y es más, muchas veces te dicen, no tenés que pensar en eso, no tenés que cuestionar eso, porque es así, es la verdad. Es algo que va más allá de la razón, dicen. ¿Por qué? Porque es uno de los principios, es uno de los fundamentos que conforman en esta doctrina, que si las cuestionas, no tiene sentido que estés. Es simplemente algo que tenés que tragar, engolir para adentro y callar, creer o reventar, como dice. Otro aspecto es, por ejemplo, la virginidad de María. La resurrección de Cristo es otro dogma. O sea, todo cristiano considera que Cristo resucitó. Porque si no, no tendría sentido el ser cristiano si no se cree que Cristo resucitó. Porque todo el cristianismo está basado a partir de eso. Por lo tanto, estas son algunas de las verdades, algunos de los dogmas que un cristiano no debería cuestionar. Porque si lo cuestiona simplemente o está pecando para la concepción de la organización, ¿no? O está simplemente fuera de la doctrina. Si yo me considero parte de una doctrina, yo tengo que mantenerme, vamos a decir así, sumiso ante aquello que el poder en esa institución o corriente religiosa o corriente de pensamiento me dice que es lo que yo tengo que creer. La tercera parte de este video se compone de lo siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre el dogmatismo y la filosofía. Porque es verdad que existe una corriente filosófica muy antigua que cree que el ser humano es capaz de comprender el ser que hace ser al ente. Sin embargo, cuando nosotros vemos un pantallazo general de la filosofía, vamos a ver que ella se caracteriza mucho por la parte racional. Y es justamente algo que diferencia a la filosofía de la teología.
que la filosofía se basa en lo racional, en el cuestionamiento lógico de las cosas y de las premisas. Por lo tanto, decimos que la filosofía es el amor por la sabiduría, por el saber. Y sabiduría, como sabemos, ella viene de la experiencia y del conocimiento. Es algo que se va generando, que se va construyendo. No es algo que simplemente yo adquiero leyendo un libro, mirando un video en YouTube o escuchando a alguien hablar. Quien prefiere la filosofía cuestiona, piensa, reflexiona, razona. Es decir, contempla todos los puntos o las perspectivas al respecto de un asunto, analizarlos, generar una conclusión propia al respecto. Es una conclusión, no es algo que simplemente yo leo y yo me adhiero a esa opinión, a esa perspectiva y la defiendo pura y simplemente porque me parece verdadera o porque no me tomé el trabajo de cuestionarlo. Al contrario, la filosofía ella te invita a que vos cuestiones todo y llegues a tus propias conclusiones al respecto de ese asunto, lo cual es muy provocativo para el poder. La persona que acepta un dogma y lo defiende sin antes pasarlo por el filtro de su razón, está amando más el ideal que al saber mismo. Podríamos decir que no está haciendo filosofía de una forma auténtica. Según Ortega y Gasset, ¿no? Podríamos poner un poquito ahí un Ortega y Gasset, que es lo que hemos trabajado en los primeros videos de este canal. La diferencia, ¿no?, entre la orientación ficticia y la orientación propia, auténtica de uno, que uno construye. Para finalizar, quiero traer una frase que amo de Bertrand Russell, que yo considero es parte de mi dogma, que si hablamos de dogmatismo tenemos que citar esta frase de Bertrand Russell. Es imposible, es un pecado no citar esta frase. Y dice así: el hombre, sin ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu, o sea, en su mente, sin la cooperación ni del consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. ¿Qué significa esto? Que la persona que ella no cuestiona, que ella no se toma el trabajo de quemar algunas neuronas dándole vuelta a un asunto, ella puede caer víctima de los prejuicios del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Podríamos decir que es esa concepción o esa forma de ver el mundo, ¿no?, esa perspectiva que es común, o sea, que se repite en la sociedad. Cuantas más personas creen en algo, más ese algo forma parte del sentido común. Y cuanto más personas creen en eso, más personas dejan de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo acepta, porque es así, simplemente siempre fue así y siempre va a ser así. Es el pensamiento, eso es el sentido común. Es aquello que simplemente es aceptado por la mayoría y que las personas no se toman su tiempo, su trabajo en cuestionar. Eso puede ser influido por la cultura, por la época de la persona, por la educación que recibió o la falta de ella. En fin, para este hombre, como dice Bertrand, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de dogmatismo religioso, todo ya tiene una explicación, todo se basa, todo se fundamenta, todo parte y regresa a Dios. Entonces no hay una verdadera necesidad de ir en búsqueda de verdades. No hay una verdadera necesidad de ir en búsqueda de explicaciones racionales, porque todo parte y regresa a Dios. Entonces, en Dios tenemos todas las verdades, según el pensamiento teológico. Entonces todo lo que podamos buscar ya está. ¿En dónde? En los textos sagrados. Desde el momento en el que empezamos a filosofar, dice Bertrand, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios, es decir, aquellos objetos que no les damos importancia, que forman parte de nuestra vida y que nunca paramos para pensar en ellos,
que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque es incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Eso es algo muy importante de dejar claro, que aquellas personas que están más preocupadas en la verdad que en el camino, quizás la filosofía les resulte un poco embarazosa, porque es muy difícil que la filosofía te diga de una cuál es la verdad de la verdad, cuál es el resultado, cuál es la respuesta más verdadera. Pero sí te invitará a que te embarques en un viaje de mucha aventura, adrenalina y misterio para que vos llegues a esa verdad que tanto buscas. Lo que no significa que vayas a llegar, eso depende del viaje de cada uno. Así, el disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. Es decir, si queremos hacer filosofía, tenemos que estar dispuestos a rechazar el dogmatismo, rechazar esas verdades absolutas, esas verdades que nos fueron impuestas, esas verdades que nos dijeron que son así y punto, que tenemos que creer o reventar, y sumergirnos en la región de la duda liberadora, dice Bertrand, es decir, adentrarse en un océano inmenso del cual no tendremos certeza si vamos a salir vivos o vamos a ahogarnos en el camino, pero es necesario correr el riesgo, es sumergirse, es adentrarse en esa región de la duda, donde no hay certezas, y las certezas se van construyendo de a poco a medida que vamos filosofando. Entonces, espero que haya quedado claro un poquito este pantallazo sobre el dogmatismo y entender que para una sociedad un poco más racional, un poco más plena, hace falta también empezar a cuestionar un poco aquellas cosas que siempre nos dijeron que tendrían que ser de esa forma y que no las cuestionáramos porque traía consecuencias. Sí, totalmente. Cuestionar trae consecuencias. Y justamente porque el poder no quiere que cuestionemos es porque lo tenemos que hacer. Justamente esa es la mayor de las mayores motivaciones. Porque el poder nos dice que no cuestionemos es cuando más tenemos que cuestionar. Porque si nos dicen que no hagamos algo, hay que ver por qué lo están diciendo. Porque es por nuestro bien o el bien de ellos. Y entonces, si llegamos a la conclusión de que no quieren que cuestionemos para que nos mantengamos dentro de su poder, bajo su autoridad, entonces es ahí donde nosotros vamos a cuestionar, donde vamos a meter el dedo en la llaga y vamos a poner todas las cartas arriba de la mesa para ver por nosotros mismos, por nuestra razón, por nuestra propia capacidad, si estamos de acuerdo o no, si para nosotros es verdad o no, y de esa forma construir el mundo que queremos para nuestras vidas. Un fuerte abrazo y que Satán nos bendiga a todos.